Muy buenas noches, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 28 de mayo del año 2021 en nuestra 21ª videoconferencia de este año. El tema de hoy va a ser alimentación en niños menores de 5 años de edad y va a ser presentado por la licenciada en nutrición Lilia Mayrel Santiago Lagunes. La licenciada Mayrel Santiago es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana, colaboradora de cursos avanzados sobre nutrición y obesidad, autora de artículos, colaboradora externa de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Instituto Nacional de Pediatría y asesora en nutrición en la consulta privada. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lilia Mayrel Santiago. Adelante, Lilia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Les agradezco de antemano la invitación y su asistencia a este evento. La alimentación en los niños menores de 5 años como tema a abordar. Cabe resaltar que no solo es hablar del proceso de alimentación como tal, sino todo lo que éste conlleva. Dentro de los retos globales a nivel mundial, podemos observar que la nutrición a lo largo del ciclo de la vida tiene una importancia crucial en todas las fases, ya que debemos de cuidar el perfil particular de la demanda nutricional de cada una de ellas, desde la etapa temprana hasta la de continuación. En este caso de esta plática vamos a abordar un poquito la etapa preconcepcional, vamos a abordar un poquito gestacional, la parte de lactancia materna, alimentación complementaria y la infancia temprana, con la finalidad de cubrir estos aspectos que involucran las mejorías a través de la alimentación y de la nutrición durante estas etapas. Para continuar, me gustaría iniciar con esa parte del crecimiento y desarrollo de la infancia temprana, en donde el modelo de Kalberg nos ayuda a priorizar la parte de la nutrición. Podemos observar en la gráfica que este consta de 3 componentes distintos, en donde tenemos el componente fetal y de primera infancia, el componente prepuberal y el componente puberal, así como un patrón de crecimiento combinado. Enfocándonos principalmente en el componente fetal de primera infancia, debemos de resaltar que es un crecimiento dado en condiciones normales y que se ha observado a través de mucha evidencia científica a lo largo de los años que es totalmente dependiente de la nutrición y el espacio físico. ¿Cuál es el espacio físico de este momento? Pues la parte gestacional y el ambiente uterino. Aquí en esta etapa no es tan importante todavía la expresión del genotipo. Por lo tanto, de la nutrición y de este bioma va a depender la regulación hormonal, principalmente de factores de crecimiento, de la insulina, y también en la parte del segundo y tercer año vemos que el crecimiento va a seguir siendo totalmente dependiente de nutrición con una progresiva influencia del genotipo, pero de manera secundaria. Va a tener una alta correlación entre la longitud o talla, la talla media parental y la talla adulta, presumiéndose como la longitud potencial que pudiera desarrollar el individuo. A esto se le conoce también como la canalización del crecimiento entre el segundo y tercer año en función de esta talla familiar y el ritmo individual de maduración que presente cada pequeño. Aquí ya juegan más factores de crecimiento y también la hormona del crecimiento que asumen progresivamente toda la regulación hormonal que compete en esta etapa. Y es que si nos damos cuenta, desde que nacemos, durante el primer año, para empezar, el peso se triplica, la talla aumenta en un 50% y el perímetro cefálico en un 30%, presumiendo esa ganancia en volumen cerebral, también con toda la plasticidad
que conlleva. A los 2 años observamos que se va desacelerando un poco este proceso de crecimiento tan rápido. Ya la parte del peso solo aumenta un 30%, la talla un 16% y el perímetro cefálico un 5%. A los 3 años se observa que el peso solo aumenta un 20%, la talla un 10% y el perímetro cefálico apenas un 2%. Sin embargo, hasta los 5 años parece ser que el desacelere se mantiene más o menos como el tercer año de edad de manera sostenida. Y eso lo podemos observar en los patrones de crecimiento. Vemos nuevamente utilizando el modelo de Kalberg, en donde tenemos en el punto número 1 justamente esta etapa del crecimiento y vemos cómo está la etapa prenatal en lo que va siendo el -1, el 0, cómo en ese momento gestacional todo es súper rápido y acelerado y en cantidades que pueden rebasar más del 200%. Y vemos, por ejemplo, que a partir del año de edad, a los 5 años, la curva comienza a ascender de manera paulatina. Tenemos entonces que la velocidad del crecimiento disminuye y como consecuencia a nivel conductual podemos observar una reducción considerable del apetito o del hambre en los pequeños por esta menor necesidad de energía hasta el próximo pico del crecimiento. No obstante, siempre tenemos que tener al pendiente diferentes factores de riesgo que pueden modificar de manera patológica la velocidad de crecimiento y presentar una normalidad, como puede ser los casos de pequeñitos que tienen infecciones recurrentes, que tienen algunas condiciones que pueden ocasionar hipocrecimiento como osteocondrodisplasias, alteraciones del metabolismo óseo, pequeñitos que sufrieron retraso de crecimiento intrauterino, otro tipo de cromosopatías o síndromes dismórficos. Pero aquí resalto nuevamente lo del principio, el papel que tiene la triple carga de malnutrición para alcanzar el potencial de crecimiento totalmente puede repercutir en esta área. Es así que dentro de las nuevas cuestiones que tenemos que observar en nutrición temprana, tenemos uno que si alcanzáramos tasas de lactancia materna exclusiva a más del 50%, como todos conocemos, podríamos prevenir más de 823,000 muertes en niños menores de 5 años. En el caso de la alimentación complementaria óptima, regionalizada, estratégica, como se ha venido implementando en los últimos años, podríamos prevenir 700,000 muertes también en niños menores de 5 años de edad, casi a la par que de la lactancia materna exclusiva. Por lo tanto, la alimentación en etapas tempranas tiene la misma importancia que la lactancia y no debe de ser olvidada en ese sentido. Es así como la nutrición y la genética, los contextos con este enfoque de responsabilidad multisectorial van a impactar en la implementación de cada una de ellas. Y por supuesto, nosotros como vectores a ser profesionales de la salud en el área pediátrica. Tenemos también, aquí me tapa un poquito la barra de compartir, no alcanzo a distinguir algunos temas, pero estamos hablando del ciclo vital transgeneracional del desarrollo, la salud y el bienestar en diferentes etapas de la vida, desde la infancia media, lo que tiene que impactar en la crianza, en el cuidado, en el recién nacido. Al final de cuentas, en todo esto va a jugar la salud, la seguridad, la crianza responsable y el aprendizaje temprano a través de procesos educativos y sobre todo también la nutrición para que entonces tengamos pequeñitos con su máximo potencial de crecimiento y desarrollo, en donde participen su entorno a partir del cuidador principal, la familia, su comunidad y el contexto en el que el pequeño se desenvuelva.
En este modelo podemos observar cuál podría ser el impacto a partir de toda esta multisectorialidad en aspectos de alimentación y nutrición, desde los programas con enfoques sensibles para el desarrollo infantil temprano, desde el construir el entorno propicio, desde la suplementación y fortificación con micronutrimentos, el favorecer la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria y suplementos nutricionales de acuerdo a diferentes etapas de la vida que estén en riesgo, como vamos a ver más adelante, y así poder impactar en la nutrición y desarrollo fetal e infantil con una menor tasa de morbilidad y mortalidad, con un mejor desarrollo cognitivo, con un mejor rendimiento escolar, su potencial en talla, menores índices de obesidad y, por supuesto, una mejor capacidad laboral y productiva. Tenemos entonces que en el escenario mundial de la nutrición hay diferentes temas que trabajar en conjunto. Está la parte de la obesidad, está la parte de la desnutrición, que se han venido trabajando pues tal vez con más énfasis en los últimos años, y tenemos la parte de la deficiencia de micronutrimentos que van a ser críticos para el desarrollo justo en estas etapas, con consecuencias a futuro si no logramos su optimización. Tenemos entonces al menos del 25% de los niños de 6 a 23 meses de edad cumple con los criterios de diversidad en su dieta y en la frecuencia de las comidas, y que hasta el 45% de las muertes infantiles están asociadas a desnutrición. Es así, diferentes aspectos como es la restricción fetal del desarrollo, una lactancia subóptima, carencias de nutrimentos tan importantes como el hierro, el zinc, la vitamina A, la vitamina D y la colina, suman para este 45% de muertes infantiles. Nos dan 3.1 millones de muertes en niños menores de 5 años por causas relacionadas con la nutrición. Es así que la malnutrición es la principal causa directa o indirecta de muerte y discapacidad actual. Aplica muerte secundaria a infecciones, a enfermedad neonatal en el corto y largo plazo, a discapacidad y el desarrollo temprano de enfermedades no transmisibles. Tenemos que puede impactar más allá del crecimiento y desarrollo, sino como parte de una sociedad, va a impactar en el rendimiento escolar, en el desempeño económico, en la parte de la transmisión intergeneracional y en este círculo vicioso que podría englobar procesos de malnutrición, pobreza, pobreza, malnutrición. Tenemos oportunidad para los responsables en mejorar la nutrición infantil, en promover salud y bienestar del niño, en prevenir riesgos y enfermedad, en procurar un futuro productivo, y este es parte de nuestro papel como profesional de la salud. En otras medidas, dentro de la mala nutrición materna e infantil, nuevamente juega la multisectorialidad de la misma, en donde impacta la alta morbilidad y mortalidad y procesos de cognición, economía, enfermedades metabólicas y enfermedades cardiovasculares. Tenemos que realmente en los temas de nutrición y salud materno-infantil el progreso ha ido un poco lento. Observamos todavía muchas prevalencias de anemia, las tasas de lactancia van poco a poco aumentando, en cuestiones de talla baja, de obesidad, de desnutrición, tanto en hombres, mujeres, niños de diferentes edades. Tenemos que hasta el 81% los países tienen 3 o más causas relacionadas a la nutrición. Vemos que 189 países tienen por lo menos un objetivo relacionado a nutrición y 164 países tienen ya planes de acción. Podemos observar en la gráfica la prevalencia porcentual a nivel mundial en torno a diferentes cuestiones que impactan en la salud de los pequeños de acuerdo a su alimentación. Es así que a nivel epidemiológico, en las mujeres gestacionales a nivel mundial, podemos observar que hasta el 15.3% está carente de vitamina A, de un 20 a 30% de las embarazadas carecen de vitamina D, 40% de vitamina C, de vitamina B12,
hasta el 59% en hierro, 57% en zinc, incluso el 70% en calcio y el 38% en yodo, con el impacto que esto conlleva en el desarrollo fetal y en lo futuro, en el desarrollo de la enfermedad futura. Tenemos también que la etapa preconcepcional no se queda atrás y que va a impactar en la salud gestacional. Sabemos que en esta etapa es un periodo de oportunidad y va a ser crucial para la salud de generación en generación. Cuando hay situaciones de malnutrición, tanto paterna como materna, hay evidencia que ya señala el impacto en salud infantil y aumentan los riesgos relativos relacionados a diferentes trastornos, como lo son los trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual o trastornos de déficit de atención. ¿Por qué? Porque como todos conocemos, los nutrimentos tienen un papel epigenético en su actuar y favorecen procesos de programación, que es esta adaptación del crecimiento de función celular, orgánica y sistémica en respuesta a uno o varios estímulos de diversa índole que va a sujetar al producto a desarrollar modificaciones que pueden preservarse en la vida postnatal, predisponiéndole al riesgo de enfermedad y muerte temprana. La epigenética, como todos sabemos, funciona a través de diferentes mediadores, ya sea a través de metilación de ADN, acetilación de histonas, sistemas de sirtuinas y microRNAs para inhibir o promover la expresión de algún gen relacionado a salud o enfermedad. Ese es el alcance de los nutrimentos, como se ha conocido con el ácido fólico. A nivel sistémico, ya también hay diferentes estudios donde impacta el estadio nutricional de la mamá gestante en el desarrollo fetal y vemos, por ejemplo, en el caso de la hambruna holandesa, que tenían una ingesta calórica entre 600 a 800 kilocalorías al día. En el primer trimestre se asoció con el desarrollo de enfermedad coronaria, de hipertensión, de dislipidemia, de obesidad. En el segundo trimestre con el desarrollo de enfermedad pulmonar, de enfermedad renal y en el tercer trimestre con la parte neuropsiquiátrica, donde incluían depresión, esquizofrenia o trastornos del desorden de la personalidad. A nivel sistémico, también por la carencia de diferentes nutrimentos específicos, como ya los mencionamos, nutrimentos que establecen presente y que establecen futuro, puede impactar en todos los aparatos y sistemas, desde nefrogénesis alterada, tasa de filtración glomerular modificada, una vascularidad alterada, procesos de malformaciones, alteración en las células betas, en la ramificación bronquioalveolar, en la masa magra, en la disposición grasa dentro de la composición corporal y hasta en alteraciones del apetito. Es así como podemos tener diferentes resultados adversos por la deficiencia de nutrimentos críticos para el desarrollo. En la gráfica podemos observar claramente cómo interactúan todos estos nutrientes desde la parte materna y paterna, desde el desarrollo placentario y el impacto directamente en la descendencia en cuanto a morfogénesis, en desarrollo neurológico y en deposición y composición corporal, en las diferentes etapas del desarrollo fetal. Es así como a corto plazo podemos tener consecuencias como aborto espontáneo, muerte prenatal, defectos de nacimiento, que sean más pequeñitos para la edad gestacional, nacimiento pretérmino, a largo plazo finalmente pues alteraciones del crecimiento, compromiso cardiometabólico, inmune, pobre neurodesarrollo y cognición. Un ejemplo de ello es el impacto que tiene la anemia por carencia de hierro. Más allá de modificar su concentración de hemoglobina, sabemos que impacta en el desarrollo cognitivo, afecta el desarrollo psicomotor, hay retraso del crecimiento y una disfunción neuroconductual. Y esto puede repercutir en etapas futuras con un IQ reducido, disminución de destrezas motoras y finas, pobre concentración, menores competencias y evidentemente impactando en la productividad y en la economía de la sociedad, si sumáramos también todas las demás carencias nutricionales. Es así como 200 millones de niños de países de ingresos medios y bajos no alcanzan su máximo potencial de crecimiento y desarrollo, y es en donde nosotros podemos incidir en esta etapa.
Más allá también de las carencias nutricionales, tenemos todos los procesos de programación de preferencias que van a impactar directamente en la conducta alimentaria en la infancia temprana. Hay estudios que se observa que desde la gestación, de acuerdo a lo que consume mamá, esas características pasan al líquido amniótico y empiezan a generar improntas en este cerebro que está en crecimiento y desarrollo de los circuitos del hambre, de la saciedad, de los núcleos de recompensa, de los núcleos de carga adictiva, y comenzamos a generar improntas desde la etapa fetal, principalmente con alimentos ricos en grasa, en azúcar y sal. Y esto no solo se queda aquí, sino también continúa en etapas posteriores mientras ese cerebro siga en su proceso de crecimiento de estos núcleos. En la lactancia materna, con el sabor y olor, de acuerdo a lo que consuma mamá, con los primeros alimentos a introducir en la alimentación complementaria, seguimos reforzando o incidiendo en conductas no saludables. Por el otro lado, si hiciéramos lo contrario, podría ser más fácil de preservar un estilo de vida saludable ante un contexto de riesgo. Vemos que la lactancia materna exclusiva sin duda alguna es lo mejor para el bebé y que actualmente tenemos ya tasas por arriba del 30%, pero más allá de lo que la lactancia nos pueda ofrecer con todos sus nutrimentos y componentes bioactivos, tendríamos que reflexionarlo en qué está pasando con el otro 70% de nuestra población. ¿Qué estarán consumiendo? Tal vez lactancia materna mixta, tal vez están utilizando fórmulas infantiles, tal vez están utilizando sucedáneos inadecuados de la leche materna, y en base a lo que nosotros conozcamos o profundicemos en estos temas que ya está haciendo nuestra población, podemos tener como vehículo de observación oportunidad de optimizar cada uno de los diferentes tipos de alimentación que se están llevando a cabo. Sin duda alguna, cada uno tiene sus riesgos, cada uno tiene sus beneficios, aunque sigamos con el enfoque de preservar la lactancia materna. Ahora, la leche materna se presume que pues es lo mejor para el bebé. Sin embargo, actualmente sabemos que su composición nutrimental depende de las reservas nutricionales que se consiguieron durante la etapa preconcepcional y durante la gestación. Por ejemplo, nutrimentos tan importantes como el ácido fólico, el calcio, el hierro, el cobre y el zinc dependen de estas etapas para alcanzar su concentración óptima en la leche materna. Otros nutrimentos son totalmente dependientes de la nutrición de la mujer lactante, como el complejo B, como la colina, como la vitamina D y el yodo. Por lo tanto, al ser conscientes de estos, de esta clasificación, es como podemos también implementar pautas de suplementación o de mejora a través de la dieta materna para que no haya carencia ni para la madre ni para el bebé de estos nutrimentos tan importantes. Ahora, en las carencias nutricionales de la mujer lactante, pues también observamos que coincide muy de la mano con las carencias de la mujer gestante. Por lo tanto, son nutrimentos que siempre debemos de tener en mente para priorizar en su alimentación. De igual manera, tenemos la deuda mundial de nutrición infantil en base a la triple carga por la carencia de nutrimentos importantes. Y es que vemos que en pequeños de edades tempranas, ya sea menores de 3 años o menores de 5 años, las tasas son altísimas de carencias. Tenemos que hasta el 33% es carente de vitamina A, el 55% de vitamina D, el 73% de vitamina E. En Latinoamérica, hasta el 40% de los niños pequeños son carentes de vitamina B12. De hierro, en las últimas encuestas de salud y nutrición, la tasa aumentó. Ahora tenemos una carencia del 33% reportada como anemia, sin considerar la parte de la carencia nutricional antes de que se llegue a la anemia. Tenemos un 28% en zinc, en calcio hasta el 88%. Finalmente, la leche materna, con sus múltiples bondades y beneficios, sabemos que tiene diferentes componentes bioactivos que nos van a dar factores de protección y el motivo y la razón principal por la cual promoverla y protegerla, aun y cuando no sea completamente exclusiva.
Es así que la lactancia se considera un proceso, considerando la concepción, la gestación saludable, un parto con un riesgo habitual y un contexto postnatal óptimo, lo cual son condiciones que se sugieren para lograr mayores tasas de lactancia materna exclusiva. La alimentación perceptiva en estas etapas también es importante. Es esta dimensión de la crianza que implica reciprocidad entre el niño y su cuidador principal durante los procesos de alimentación en todas las etapas. Uno es alimentarlos directamente, el responder adecuadamente a los signos de hambre y saciedad, el ser pacientes, el alimentar despacio, el recordar que son momentos de aprendizaje, que son momentos de compartir y el hablar con los niños y mantener contacto visual durante este proceso. El recibir estímulos positivos a través de la percepción de diferentes sentidos, ya sea texturas, olor, esta parte del contacto visual, de la descripción del alimento, va a favorecer también la plasticidad cerebral. Podemos observar en esta gráfica el impacto que puede tener la alimentación perceptiva, incluso en cuestiones de volumen cerebral en diferentes etapas en este estudio comparativo. Es así que es inevitable no mencionar el proceso de los 1000 días como esta etapa de alta plasticidad y vulnerabilidad, donde consideramos la gestación, los primeros 6 meses de vida y de 6 a 24 meses de edad, cuidando que sean saludables, cuidando que la lactancia materna sea exclusiva, mixta, pero que sea optimizada y el proceso de alimentación complementaria correspondiente. Van a ser una base para la prevención primaria en salud. Es algo que hemos platicado como equipo dentro de la alianza. Tenemos también que sin duda la lactancia va a ser el mejor alimento en los primeros 6 meses de vida con su impacto no solo en los menores de 5 años, sino también previniendo 20,000 muertes por cáncer mamario en mujeres que lactan a su bebé. La alimentación complementaria con su enfoque estratégico y racional, ya vimos que va a impactar en la prevención de 700,000 muertes, pero tenemos que cuidar que no solo sea estratégica y racional, sino que cumpla con los rubros de ser una alimentación completa, de ser una alimentación adecuada, equilibrada, íntegra, regionalizada, culturizada y perceptiva para ese menor, ya que reduce infecciones y alergias, regula también la expresión genética y funcional, modula la microbiota y reduce el riesgo de enfermedades como la desnutrición, la obesidad y sus comorbilidades, desórdenes neuropsiquiátricos, entre marginación y pobreza, hablando de etapas futuras. Cada vez hay mecanismos más conocidos y demostrados en torno a los nutrimentos a priorizar durante esta etapa para que tengamos una alimentación optimizada en la prevención de carencias como hierro, zinc, calcio, ácidos grasos esenciales, vitamina D, vitamina A y complejo B. Es que la alimentación complementaria juegan diferentes aspectos moduladores a nivel epigenético en todos sus componentes, nuevamente priorizando los nutrimentos que más se presumen su carencia. Y si nos vamos a las encuestas de salud y nutrición más recientes, seguimos observando que hay un alto consumo de alimentos no recomendados en etapas tempranas. Vemos que en los pequeñitos de 1 a 4 años de edad consumen bebidas no lácteas endulzadas en más del un 80%, y esto prevalece hasta la edad adulta. Vemos que en el sentido de botanas dulces y postres, igual están por arriba del 50%, y en los más pequeños arriba del 60%. En cereales dulces, pues igual casi como por el 50%. En otro tipo de bebidas lácteas endulzadas, que pueden ser malteadas, bebidas chocolatadas, entre otras, las tasas también siguen siendo altas. En cuanto a otros alimentos procesados o comidas de otros tipos, pues van reduciéndose. Ahora, dentro de los alimentos recomendables que presumimos son ricos en estos nutrientes que son tan importantes,
vemos que en el caso de las frutas y de las verduras no llegamos ni al 50% en ninguna etapa de la vida, incluyendo a los menores de 5 años, sabiendo que son vehículos de nutrición como el complejo B, como hierro también. Vemos que del huevo tampoco llega al 50%, sabiendo que es vehículo de hierro, de vitamina D, de fósforo, de vitamina K y de otros elementos funcionales. Tenemos también que el consumo de carnes en pequeñitos no llega al 50%, conociendo actualmente la trascendencia que puede tener el hierro en el desarrollo neurológico. En pequeños todavía menores de 1 año, vemos que el consumo de cereales no infantiles puede llegar hasta un 12%, que el consumo de pan hasta un 6%. Vemos también que en el caso de frutas y vegetales, pues realmente consumen jugos en infantes mayores, hasta un 7, un 17%, de 1 a 3 años un 18%. Vemos también que otro tipo de proteínas tal vez no tan favorables, como puede ser carnes frías, tocinos, salchichas, hasta un 18%, o guisados, que se presumen son como a nivel familiar, hasta un 80% en pequeñitos de 1 a 5 años. Habría que cuestionarnos qué tipo de guisados son, pero pues a nivel cultural normalmente son fritos, empanizados, capeados o con un exceso en sus proporciones. En el caso de las bebidas azucaradas, dulces y snacks salados, vemos que son el segundo alimento a probar en pequeñitos menores de 4 meses de edad. Llegan hasta un 75% en los pequeñitos de 6 a 12 meses, hasta un 90% de 1 a 5 años, por lo menos un día ocasional, y se mantienen en escalas de 58% de 1 a 5 años. Es por ello, a través de toda esta información se buscan aterrizar conceptos de manera práctica, en donde juega la parte de la crianza para favorecer un estilo de vida saludable, que es un conjunto de hábitos y costumbres en los que una persona realiza cotidianamente para lograr un desarrollo y bienestar en equilibrio con su estructura biológica y su ambiente natural y social, favoreciendo buenos hábitos de alimentación, favoreciendo patrones de actividad física, hábitos de descanso, manejo del estrés, atención preventiva a la salud y actividades recreativas. El estilo de vida se conforma, sí, considerando la parte genética que ya traemos, considerando la programación prenatal y postnatal que ya vimos, el ambiente de aprendizaje, la adherencia de cualidades y atributos y el ambiente social. Es así que la alimentación balanceada debe componerse de una manera equilibrada, en donde tengamos hidratos de carbono entre un 50 a 55%, de un 30 a 35% de grasas y de un 10 a un 15% de proteínas. Tenemos también que el perfil de hidratos de carbono juega mucho, que busquemos que sean alimentos ricos en fibra, que sean granos enteros, que no sean azúcares refinados, que no sean jugos, que sea fruta a mordidas, priorizando la mejor calidad nutritiva que se pueda obtener a través de este grupo. En cuanto a las proteínas, favorecerlas de alto valor biológico, el combinar leguminosas con cereales para mejorar el perfil de aminoácidos si tal vez no hay oportunidad de acceder a las de origen animal de una manera tan frecuente, y el hacerlo en la proporción correcta. En cuanto a las grasas, el favorecer que sean de ácidos grasos esenciales a partir de los poliinsaturados, de los monoinsaturados, donde juegan también el aporte de omega 3. Consideraciones debemos de tomar en cuenta para la alimentación de los niños. 1, la edad. No es lo mismo la alimentación de un lactante que de un pequeñito que ya está alcanzando casi los 5 años. Las porciones de alimentos por grupo de edad, que los alimentos que escojamos sean altamente nutritivos y que no dejemos por atrás al agua como otro nutrimento esencial que nuestro organismo no es capaz de sintetizar tan fácil y que debemos de tener un constante consumo. Y por supuesto,
supuesto, las bondades de la actividad física. Es por ello que hay diferentes herramientas que podemos utilizar para hacer de esta alimentación adecuada por cada etapa. Tenemos diferentes porciones para niños. De 1 a 13 años se recomienda que el diámetro del platito sea de 13 centímetros, ya que el aporte calórico no debe de superar las 1000 kilocalorías, aunque agreguemos alguna colación saludable. De 4 a 6 años, el diámetro del plato debe de ser de 15 centímetros y el aporte calórico no más allá de 1300 kilocalorías de manera generalizada, porque recordemos que de acuerdo a la actividad física y a las condiciones especiales, el aporte calórico también se debe de adecuar. Es así como debemos de aterrizar este suministro de alimentos a través de una proporción de 50% proveniente de frutas y verduras por los nutrimentos que contienen, un 25% a partir de cereales y un 25% a partir de alimentos de origen animal o leguminosas. En diferentes estudios se ha observado que servir porciones más grandes puede aumentar el consumo de energía entre 60 y 120 kilocalorías por cada tiempo de comida. Y si nosotros no hacemos esta observación a tiempo, a la semana podríamos estar hablando de un balance energético positivo con 844 kilocalorías extras, al mes con 3.360 kilocalorías y al año podría impactar en una ganancia de peso de más de 5 kilos. Es por eso que es importante que no subestimemos las porciones que son correspondientes para cada etapa. La calidad de la dieta, como ya mencionaba, de acuerdo a los macronutrimentos, también importa de acuerdo al tipo de alimento que vayamos a dar por su calidad nutritiva. Se considera que dentro de los derivados de cereales debemos de consumir una proporción de 3 a 4 veces al día, que dentro de los cereales integrales por lo menos una vez al día, pastas, arroz, papas, a lo mucho 1 o 2 veces por semana. Los vegetales deberían de ir diario por lo menos 2 veces al día. Frutas de igual manera diario de 2 a 3 veces al día. En cuanto a los alimentos de origen animal, se considera que el consumo de aves de 3 a 4 veces por semana, de carnes rojas para asegurar el adecuado aporte de hierro, de vitamina B12, de zinc, de 2 a 3 veces por semana, de pescados 3 veces por semana, cuidando por supuesto esta carga de mercurio, que ya hay listas regionalizadas por cada lugar del mundo para que conozcamos cuáles podrían implicar un riesgo en los menores de 9 meses y cuáles no. De hecho, evidencia reciente señala que no solo deberíamos iniciar la alimentación complementaria con carnes, sino también con pescado por todo el impacto de los ácidos grasos esenciales que contienen. En el caso del huevo, de 2 a 4 veces por semana, y bueno, los lácteos son nuestro principal aporte de calcio. Más allá de cualquier otro alimento, con tan solo 2 o 3 porciones al día, ya podríamos estar cubriendo el requerimiento para estas etapas importantes del desarrollo. De igual manera, hay otros grupos de alimentos que son importantes, como las leguminosas, los aceites vegetales que pudieran jugar el aceite de oliva, el aceite de canola con su perfil de grasas monoinsaturadas y omega 3. Puede jugar también los frutos secos como las oleaginosas, los cacahuates, las almendras, que también se deben de introducir en etapas tempranas de acuerdo a evidencia reciente, al igual que el huevo. Ahora, para evitar riesgos de broncoaspiración, pues podemos buscar su presentación en crema, o si hay un procesador de alimentos en casa, hacerlos pasar por ese proceso para poderlos comenzar a dar al bebé lactante. Tenemos que cuidar diferentes aspectos en torno al desarrollo necesario que se debe de tener para iniciar la alimentación. Es de observarse que los prematuros no manifiestan hambre de una manera adecuada, que tienen una posición de alimentación inestable, como su cabecita hacia adelante, y esto pudiera dificultar procesos de lactancia o de introducción de alimentos, y que hay mucha hipersensibilidad bucal, por lo cual también tienden a rechazar más fácilmente texturas.
Los pequeñitos de término evidentemente manifiestan de una mejor manera el hambre, tienen bien sus reflejos de alimentación, su posición para alimentarse y una mejor aceptación a los alimentos. Sin embargo, recordando el proceso de programación, si vienen de mamitas gestantes, en un ambioma de riesgo, es decir, mamitas con una ganancia excesiva de peso, mamitas que tienen mucho consumo de alimentos de riesgo, como ya vimos está la tendencia poblacional, pueden ser bebés que también tengan tendencia a la hiperfagia, que tengan tendencia por ciertos alimentos, y es ahí donde podemos incidir también para contener la expresión de esa programación. Estas herramientas seguramente también todos las conocen y que debemos de tener al alcance cuando hablemos de procesos de alimentación adecuada, que son los reflejos de habilidades que deben de tener los pequeñitos de acuerdo por cada etapa, que nos aseguran un buen adecuado de todo el aparato estomatognático y de un buen desarrollo neurológico. Sin embargo, podemos tener bebés o lactantes o niños pequeños que estén viviendo condiciones especiales y que también debemos de conocer procesos de ejercicios de estimulación temprana, principalmente de estimulación bucal sensitiva, con lo cual podamos dar asesoría a las familias y así no nos detengamos en la introducción de texturas o de sabores de alimentos que así lo requieren. El agua, como mencionaba, pues es nuevamente este nutrimento esencial y vemos que en los niños pues juega parte de entre un 65 u 80% de su composición y que por metabolismo adquirimos menos de 2 mililitros por gramo de molécula y a través de los alimentos, por más agua que tengan, podemos adquirir máximo un 25%. El agua con sus múltiples funciones más allá de la hidratación juega y participa en los procesos de anabolismo, tanto a nivel óseo como a nivel muscular. Por eso también es importante en estas etapas del desarrollo. Para ello, pues existen diferentes requerimientos que todos debemos de conocer de acuerdo a la edad para el consumo de agua y que se debe de ir incrementando progresivamente y de acuerdo a la condición especial. En conclusiones, pues, debemos de recordar que se busca este bienestar integral que no solo involucra la alimentación, sino que es todo un proceso activo mediante el cual las personas pueden tomar conciencia y hacer decisiones hacia una existencia más exitosa. Una conciencia de autogestión, de desarrollo potencial y positivo, como un proceso multidimensional donde involucramos estilo de vida, mente, espíritu y ambiente, y que implica la existencia de una salud positiva de la persona, ejemplificado por su calidad de vida y una sensación de estar bien. Esto es a lo que deberíamos de aspirar. La actividad física, si bien no entra tal cual en el proceso de alimentación, juega para el aporte calórico, juega para el desarrollo y crecimiento de los niños y para la prevención de comorbilidades con las cuales ellos ya puedan traer esa programación. Es así como tenemos pues las herramientas también para conocer la variabilidad de la conducta alimentaria, el tener presente las señales de hambre y saciedad en diferentes etapas, el conocer que no siempre cuando llora un bebé significa hambre, sino que puede significar cualquier otra molestia, y irlas identificando. Como todo, cada niño es diferente, cada niño tiene una expresión distinta y dentro de ese patrón de crianza en la alimentación perceptiva, el cuidador principal va a ir detectando y se va haciendo habilidoso en torno a lo que debe de responder con su pequeño. Existen también para el consultorio diferentes herramientas que nos ayudan a través de diferentes escalas para evaluar si es un hambre real o si hay una saciedad correctamente inducida. Desde esta que es a través de dibujitos y otras que evalúan aspectos más profundos que nos pueden ayudar incluso a impactar en el contexto familiar. Tenemos, por ejemplo, el primero que nos habla de respuesta a los alimentos, de la capacidad de disfrutar, si hay sobreingesta emocional, si hay solo deseo de consumir de bebidas.
Tenemos otro que también nos habla de comer en ausencia de hambre, pero que se come por sentimientos negativos, por aburrimiento, por otro tipo de estímulos externos. Tenemos el otro cuestionario que evalúa como tal el valor reforzador que pueda tener en recompensa algún alimento, y tenemos el que es de 3 factores, que evalúa la ingesta emocional, la ingesta sin control y la restricción cognitiva. Todos estos actualmente están validados para población infantil y que pueden ser de utilidad para las estrategias que podamos aplicar con cada pequeño en torno a su conducta alimentaria. Finalmente, podemos tener diferentes tips para emplear durante la alimentación en etapas tempranas, que es expresarnos positivamente de los alimentos, la parte del contacto visual, el respetar la saciedad del niño y no forzarlo a comer más, porque como ya vimos, la velocidad de crecimiento está disminuida y el niño comienza a comer diferente. Alimentar despacio, combinar alimentos que le gustan con alimentos nuevos a probar, ayuda a contener los aspectos de neofobia, siempre estar supervisado por un adulto, incorporarlo a comer en la mesa en familia, ofrecer alimentos completos y permitir que los explore. Aquí pueden jugar estas tendencias como es el Baby Led Weaning o como lo es el BLIS, que es el Baby Led Introduction to Solids, o una combinación de ambos, pero siempre bajo una vigilancia y prescripción profesionalizada, para no quedarnos carentes de nutrimentos, para que no nos falte una alimentación completa y para evitar factores de riesgo como podrían ser el atragantamiento o alguna otra circunstancia. No permitir que juegue o se ensucie demasiado con los alimentos, enseñarle que es la hora de la alimentación, si está bien que los explore, si está bien que los sienta, que se familiarice con ellos, pero sin caer tampoco en una etapa de desorden. También es una etapa que establece rutinas y que establece formación de hábitos. Tenemos también que vigilar que esté sentado en la posición correcta para evitar nuevamente factores de riesgo. El alimentar sin distracciones, sin televisión, sin otros tipos de juguetes, aunque suene difícil. Esto también va a ayudar a que sus señales de saciedad actúen adecuadamente y que no esté distraído y comiendo en exceso como nos ocurre a muchos cuando estamos con el televisor. Utilizar instrumentos adecuados a su tamaño y con características llamativas. Como ya vimos, no es lo mismo un plato de un adulto o un plato que necesita comer un pequeño de acuerdo a la edad en la que se encuentre. Ofrecer el mismo alimento hasta 10 veces en diferentes ocasiones hasta que logremos su aceptación. Está comprobado en estudios que hay veces que hay que ofrecerlo hasta 12 veces, por este cambio del temperamento que tienen, por su capacidad conductual, por la distracción, por lo de que si un día le gusta, al otro no desesperarnos y seguirlo ofreciendo. Evitar agregar, por supuesto, sal, azúcar, miel u otros condimentos que nos cambien las características organolépticas del alimento natural. Sugerencias para los pequeños de 1 a 3 años es escoger alimentos con diferentes texturas, evitar los que sean muy fibrosos o secos o darlos un poco humedecidos, apoyar al pequeño en el uso correcto de utensilios, aunque aún le cueste trabajo llevarlos a la boca. Esto sigue favoreciendo el desarrollo neurológico y la autonomía y sentido de independencia. Darle líquidos en taza y después en vaso, evitar ya el uso del biberón, si es que están utilizándolo, ayudarlo a distinguir alimentos de lo que no lo es y enseñarle lo que puede ser peligroso es fundamental. A veces con tendencias como el Baby Led Weaning, los pequeños se acostumbran a llevarse absolutamente todo a la boca y esto sumado a que son etapas de fase oral de exploración, es importante estar al pendiente, ofrecerles la oportunidad incluso de preparar alimentos sencillos, a lo mejor untar algún alimento, armar o combinar en su propio platito lo que está comiendo, puede motivarlos aunque sean tan pequeños. Sugerencias para pequeños de 3 a 6 años, el permitirles que ya se alimenten solos con vigilancia, darles nuevamente oportunidad de preparar alimentos, invitarlo tal vez a poner la mesa, a lavar algún vaso,
ofrecerles ejemplos positivos en nuestra expresión o en el contexto en el que se esté alimentando en torno a los alimentos, alentarlo a expresar sus sensaciones acerca de los mismos, invitarlo ya a identificar qué alimentos está consumiendo y también ofrecerle la oportunidad de escoger. A veces caemos en esa necesidad de imponerle todo el tiempo un alimento nuevo, cuando si su consumo de verduras, no sé si le gustan mucho los nopalitos o las acelgas, pues podemos irnos un poquito más sobre de esos y le podemos ir dando a escoger o combinando con otros que les guste. Para concluir, en estudios de alta evidencia científica, se ha demostrado que la orientación y asesoría nutricional impacta más que cualquier otro apoyo. Impacta incluso que nosotros le ofrezcamos algún tipo de instrumento o herramienta o les regalemos suplementos o promovamos el uso de algunas otras cuestiones. Lo que nosotros podamos ofrecer a partir de la educación para generar conciencia siempre va a tener más impacto. Yo aquí recomendaría no subestimar la capacidad de los papás de nuestros pacientes para aprender todos estos aspectos a través del conocimiento. No dejar aparte el manejo básico nutricional de la población en todas las etapas de la vida y que nosotros como profesionales de la salud y afines debemos de saber y aplicar para mejorar el estado de salud de nuestra población y así impactar en un futuro de la mejor manera en la economía y en la productividad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Definitivamente que lo de todos los días, cuando se explican, se da uno cuenta que es complejo, que es amplio, que no es tan fácil y no acostumbro decir palabras que tengan que ver con Dios o algo, pero definitivamente parece un milagro. Hay aquí felicitaciones y pregunta el doctor Mitchell que si tienen algunas sugerencias de regionalización de la dieta. Sí, claro. Bueno, hablando de regionalización, literal como la palabra lo dice, tal vez a los que están al sur del estado o en la costa, pues van a tener más frutos de tipo tropical, van a tener acceso a lo mejor a más pescados, van a tener acceso a otro tipo de recursos. A eso nos referimos con regionalizar. Y yo no solo lo dejaría ahí, sino también en la parte del acceso de acuerdo al nivel económico que tenga cada familia. Sí, yo recuerdo cuando estaba estudiando la carrera de medicina, que nos ponía el ejemplo un profesor de qué es lo que comían los esquimales. Sí. Y nosotros nos enteramos de lo que comen los esquimales, es un escándalo para nosotros. Sin embargo, esa dieta del esquimal es tan necesaria para las condiciones en las que vive, en la forma que vive, y que además le ayuda para su crecimiento y desarrollo. Entonces, yo creo que la influencia del medio ambiente, de la región, como bien lo dijo el doctor Mitchell, pues tiene que ver mucho para las cuestiones de la dieta. Sin embargo, ya en otras ocasiones hemos también platicado aquí con ustedes, contigo y con tus compañeros, de la necesidad de tener suplementos vitamínicos en los cuales, pues, a las diferentes edades, incluyendo recién nacidos, pues vemos que tienen necesidades de vitamina D, ¿no? Principalmente, y algo ha de estar sucediendo en la evolución social con la influencia genética que eso acarrea, con la microbiota y todas estas cosas tan complejas, a veces de entender por el médico de consultorio, por el médico de primer contacto, que debería de ser el responsable directo y más interesado en enterarse de cómo puede ser la mejor atención o orientación nutricional para una persona de acuerdo a su región, al área donde vive. Yo creo que sí es muy importante el comentario del doctor Mitchell
Y el doctor Faría Nelson dice, cuando se afirma que la carencia de micronutrientes en mujeres malnutridas en etapas preconcepcionales ocasionará carencia en esos alimentos en la leche materna. Da pie a suplementación con esos micronutrientes de forma exógena a niños alimentados exclusivamente al seno, ante la posibilidad de que el niño no reciba esos elementos en cantidades apropiadas. Claro, sin duda, como mencionaba, hay nutrimentos tan importantes como el hierro, el zinc, el ácido fólico, que son totalmente dependientes de la reserva prelactancia de la etapa preconcepcional y de la gestación. Si mamá tiene condiciones subóptimas de estos nutrimentos, su leche materna va a estar carente de los mismos o no va a estar en suficiencia. Por lo tanto, es importante reconocer la utilidad que pueden tener los suplementos bajo nuestra prescripción. Y no solo eso, la introducción de alimentación complementaria, no solo dejarlo a la suplementación, se ha visto el impacto neurológico y del desarrollo cuando combinamos suplementación con adecuación a través de los alimentos para garantizar el aporte nutritivo. Muy bien, complementa el doctor Michel, que también es importante, aparte de la regionalización, adecuar el nivel socioeconómico, definitivamente. ¿Sí? Porque pareciera ser que a menor capacidad económica, más consumo de azúcares y menos proteínas. ¿Será cierto eso? Bueno, por cuestiones de tiempo, la verdad que hablar de alimentación en menores de 5 años se podría hablar horas para aterrizar muy bien en cada etapa, pero hay algunos estudios en México que nos hablan del gasto y el ingreso en los hogares mexicanos y lo dividen en los 3 estratos socioeconómicos, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Y pues no lamentablemente, pero sí observablemente coincide el mismo consumo de alimentos de riesgo en lo que invierte en su gasto. Sí, parece ser que hay una tendencia en ciertas personas con un buen en nivel económico de creer que hay ciertas cosas que les traen beneficio superior a si se los ofrecen a sus niños. Voy a poner ejemplos de bebidas que son muy altas en azúcares, que se recomiendan generalmente para atletas de alto rendimiento y se las dan a niños pequeños sin saber los riesgos que representa eso. Y están gastando dinero y no tienen un mejor beneficio nutricional o incluso pueden tener un mayor riesgo nutricional que puede impactar la salud de esos niños. ¿Ahí qué puedes comentar tú, Lidia? Totalmente de acuerdo, coincido con esa observación, doctor, y nuevamente creo que nuestro papel está en la educación, ¿no? Si ya llegan a nuestro consultorio, el poder analizar las etiquetas, el poder hablar de los alimentos que compran, es donde podríamos incidir de manera pues más fácil, porque sin duda son alimentos de riesgo. Definitivamente que el crecimiento y desarrollo humano a los 2 primeros años de vida, pues es prácticamente toda la historia biográfica que va a tener un individuo o relacionada con su salud, porque el 80% más o menos del desarrollo neurológico se lleva a cabo ahí en los 2 primeros años de vida. Así es. El crecimiento y desarrollo con aquella famosa gráfica de Scammon, en la que podíamos ir midiendo por mes en el primer año de vida, o las curvas de crecimiento musculoesqueléticas, gonadales, etcétera, pues nos dan una idea de que esos 2 primeros años de vida pues son fundamentales. Y si se descuidan, porque finalmente, como por ahí se ha mencionado, pues el único daño cerebral que es prevenible y predecible, pues es la desnutrición. Sobre todo la desnutrición en los primeros meses de la vida va a tener un impacto fundamental en la vida posterior de ese ser.
Así es, por eso hablábamos también de esta triple carga, ¿no? Que nos habla de desnutrición, que nos habla de obesidad, pero al mismo tiempo concominante con carencias nutricionales específicas de micronutrimentos. Hablando de estos nutrimentos que si son carentes en estas etapas que justamente menciona, que son cruciales para el desarrollo, aunque después alcancemos la suficiencia, la repercusión negativa que ya tuvieron es irreversible. A veces uno piensa que debe de haber un factor genético muy importante en algunos individuos que vemos que se alimentan mal, que comen muy mal desde el punto de vista nutricional y que a diferencia de lo que esperaríamos, pues vemos individuos con muy buen tono muscular, con muchas habilidades, con buen crecimiento, muy diligentes, muy hábiles. ¿Qué tan importante es el factor genético? Muchísimo, o sea, sin duda esta parte genética juega bastante y pareciera contradictorio a los hallazgos ante la carencia, pero tendríamos tal vez que evaluar todo el contexto, no sé, contemplar aquí la parte de la actividad física, a lo mejor no comen bien o no se alimentan bien, pero desde pequeñitos han sido deportistas y pudieran equilibrar de alguna forma la balanza ante ese contexto. Esa puede ser una opción. Otra puede ser la regulación epigenética a través de las horas de sueño. Otra puede ser que a lo mejor comen mal, pero han incidido en una buena suplementación y de alguna manera se ha logrado contrarrestar o modificar un poco la carga genética que pudieran tener como factores explicables, ¿no? Sin duda siempre va a haber algún caso que no le encontremos cómo está en su situación actual a pesar de todos los factores de riesgo que tenga. Y definitivamente, como en realidad, pues prácticamente todos en nuestra sociedad somos una combinación de razas, la pureza de razas prácticamente no existe ya, pues debe de haber una modificación en cada individuo acerca de su programación, de lo que es la inmunogenética de la nutrición, que se estimulen algunos genes o se inhiban otros en esos primeros meses de vida o incluso después, posiblemente, dependiendo de las circunstancias externas, la microbiota, las condiciones de su nutrición, el medio socioeconómico donde se desenvuelve, o todo en total, de manera integral. Así es. Muy bien, pues no sé si hay una pregunta, algún comentario. Es el momento porque estamos llegando al límite de nuestro tiempo. Y si no hay comentarios, yo te voy a pedir, Lilia, que nos hagas un mensaje final. Un mensaje final, bueno, que pues todos como profesionales de la salud, así no seamos pediatras, pero nos podemos convertir en ese medio de primer contacto ante una familia y que podríamos incidir en su crianza, que podríamos incidir en los primeros alimentos, pues no dejar escapar ninguna etapa de oportunidad que pueda estar en nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilia Mayrel, Santiago Lagunes, por esta magnífica presentación, una conferencia muy compleja. Y yo agregaría que cuando nosotros en el consultorio veamos algún trastorno de la nutrición y que con las medidas generales que hacemos no vemos realmente un impacto, una modificación, pues no tenemos que buscar mucho y tenemos que aprender a canalizar a nuestros pacientes con un licenciado en nutrición, experto como Lilia, que nos oriente y que le dé algún beneficio a ese paciente. Yo les quiero agradecer a todos su presencia. Muchas gracias a la licenciada en nutrición Lilia Mayrel Santiago Lagunes por su magnífica presentación. Quiero invitarles a que revisen la página de internet de nuestro próximo congreso y próximamente nos veremos aquí en otra actividad de Médicos
Médicos Unidos por México. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos, un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches.